Ya estamos en septiembre y ¿eso qué significa? Por un lado, la vuelta al cole y por otro, top 10 fichajes del mes de agosto. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del mercado de fichajes y con un vídeo clásico, una sección habitual en este canal, todos los mercados estivales y es top 10 fichajes. En este caso nos vamos al mes de agosto. No creo que hagamos septiembre. Lo probable, porque no hay mucho volumen de fichajes en Euroliga, que es de lo que hablamos en este top 10 fichajes, lo probable es que a finales de septiembre o principios de octubre hagamos, o cuando termine probablemente el verano oficialmente, hagamos top 10 fichajes del verano en el baloncesto europeo, la Euroliga y comentemos muchas cosas. Pero hoy vamos a hablar de nombres, vamos a hablar de fichajes que en el mes de agosto nos han dejado unos cuantos y que creo que merece la pena que analicemos. Se queda fuera Sabas Napier, que es septiembre. Entra Omer Yurtseven, aviso, porque fue en los últimos días de las últimas horas de agosto, con lo cual, bueno, pues si alguno se sorprende, está ahí. Hago dos disclaimers, dos avisos. Uno es mi opinión personal, 100%, en base a mis gustos, a lo que creo que le puede venir bien a un equipo, lo que necesita, el tipo de fichaje, etcétera, etcétera. Y dos, solo es de agosto, lo digo porque hicimos el de junio, que fue una locura, hicimos el de julio, y mucha gente me pedía nombres de junio. Si lo que hay que hacer es googlear y ahí está metido. Yo os recomiendo ver los tres y así os hacéis una idea y después yo de ver esos 30 nombres que voy a elegir, bueno, pues haré mi top 10 particular para ver qué fichajes me han gustado más. Además ya los habremos visto jugar en algunos amistosos, torneos, etcétera, etcétera, con lo cual va a ser bastante interesante. Dinámica la de siempre. Del 10 al 5 paramos. Cuento alguna mención más que creo que pueda merecer la pena simplemente para que la conozcáis y vamos con el 4, 3, 2, 1 y ya sabemos quién es el mejor fichaje de lo que hemos vivido en este tramo de verano. Aquí además hay un tema, hay un equipo que es Partizan. Normalmente suelo elegir uno por equipo, pero es que el Partizan ha presentado todos menos Marinkovic y Frank Ntilikina, todos en agosto, con lo cual, bueno, pues también nos va a generar cierto debate. Vamos con el número 10 porque creo que es un muy buen fichaje, un jugador que ha sido campeón del mundo, que es cierto que sus últimas temporadas en Euroliga no han brillado, pero que va a un lugar donde creo que se va a sentir muy cómodo. Hablo de la figura de Johannes Voigtmann y el Bayern Múnich, fichaje del equipo de Gordon Herbert, que por cierto se ha sabido que TJ Parker, el hermano de Tony Parker, va a ser el ayudante del entrenador alemán que ha dejado la selección y por eso digo que es especial e importante porque vuelve a casa después de pasar por Vitoria, por Milán y por Moscú. Va a encontrarse con el técnico que probablemente mejor baloncesto le haya hecho desplegar porque el Johannes Voigtmann que hemos visto con Alemania es increíble y bueno, pues porque firma un contrato de larga duración, además su condición de cupo da la sensación de que ya el jugador germano no va a salir de la Liga o de la Bundesliga. Me gusta mucho, me parece un buen jugador de equipo, creo que va a tener un rol de los 6-7 principales, tampoco creo que sea una locura de fichaje, pero sí creo que a estas alturas de mercado, sumado a la llegada de Yevo y la de Óscar da Silva, creo que les da pues bastante polivalencia para un Bayern que creo que va a estar compitiendo en el grupo de la zona play-in. Ahí es donde le veo más o menos. Quiero ver también cómo lleva Gordon Herbert el salto a jugar Euroliga, la exigencia de los partidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que pinta bastante bien. Número 9. Nos vamos a Vitoria, un lugar donde pasó Johannes Voigtmann para hablar de un fichaje que cuanto más tiempo pasa, sensación da de que va a ser un jugador importante en esta Euroliga. Tiene la difícil misión de ser el recambio de Cody Miller-McIntyre y hacer olvidar a Darius Thompson, que fue el último gran base que ha pasado por Vitoria. Hablo de la figura de Trent Forrest. Recordemos que Baskonia ha cambiado su tripleta de bases, que además firmó hoy en Yaramas en agosto también, había sumado a Kamar Baldwin en el mes de junio. Bueno, pues ahora lo que firma es un jugador como Trent Forrest, que llega directamente desde la NBA, un jugador con experiencia en Estados Unidos, un base alto que puede tener ese potencial físico para acompañar a Marcus Howard, jugador que sabe generarse sus puntos yendo al aro, que hay ciertas dudas de cómo puede mejorar su lanzamiento exterior, pero es un jugador que defiende, que puede repartir juego, que bueno, pues les puede dar un salto de calidad a este Baskonia y aunque es muy poco conocido para el gran público en Europa, hay que incluirlo porque me parece que Baskonia lo fichó en las primeras semanas de agosto y ya sabemos que Baskonia con los NBA suele tener bastante ojo. Recordemos el caso de Shane Larkin, el caso de Marcus Howard evidentemente que es el más reciente llegado de Estados Unidos y bueno, pues Alfredo Salazar siempre se mueve bien en ese tipo de escenarios e incorpora a Trent Forrest que si le sale bien el techo competitivo de Baskonia puede ser muy alto. Número 8. Cuidado con este, porque también viene desde la NBA y todos tenemos curiosidad de que le vaya bien y yo lo he puesto más bajo porque preveo que su adaptación puede ser compleja. Hablo del exterior, no sé en qué posición colocarlo, serbio Pokusevski, el jugador que ha firmado por Partizan de Belgrado después de periplo NBA en los Thunder y en los Hornets, bueno, pues que apuesta por regresar a Europa, recordemos que crece en Olympiacos a nivel de categorías de formación, pero bueno, pues Partizan de Zeljko Obradović lo firma. Potencial lo tiene todo, puede generar juego, puede anotar, puede distribuir,
La duda es cómo va a llevar la velocidad que se juega en Europa. Él nunca ha jugado un torneo grande con la selección. Esto es un tema que creo que es importante tenerlo en cuenta. Y luego físicamente, yo sé que mucha gente dice, no, es el baloncesto moderno. Físicamente es un jugador que va a sufrir, porque en Europa te buscan las cosquillas, te llevan al poste bajo. Bueno, vamos a ver él también cómo asume esa responsabilidad, porque todo el mundo está esperando que el jugador serbio se convierta en una pieza importante. Creo que va a ser mucho mejor jugador a final de temporada, porque con Zelko va a trabajar bien, pero creo que el inicio le puede costar de alguna manera, y por eso le he bajado un poquito el hype a este jugador, porque bueno, pues tenía un poco esa sensación de que podía ser importante, pero no sé si estrella prácticamente desde el inicio. Número 7, este fichaje me gusta mucho, tenéis que tenerlo en el radar, porque yo creo que va a ser un jugador que en corto plazo va a dar el salto a un equipo candidato a Final Four. Hablo del galo, que también llega desde los Hornets, así que los Hornets se han quitado mucho talento, todavía tienen a Basa Misic, al otro serbio, el francés Theo Maledon, que ha firmado por Asvel Villeurbanne, un jugador que la verdad que llevábamos tiempo pensando que no iba a tener sitio en Estados Unidos, que el año pasado apuró opciones de NBA y que bueno, pues finalmente regresa a Europa, al equipo donde creció, donde explotó en la élite, donde fue un jugador importante junto a Matthew Strassel en aquel Asvel de pandemia, elegido en el draft en una posición muy alta, se marcha a Estados Unidos y bueno, pues yo creo que su irregularidad en el tiro, las dudas de si es un base o es un escolta, bueno, pues todo este tipo de cuestiones hacen que bueno, él sea uno más en NBA y opte por volver a Europa. Me gusta mucho que vaya a Asvel, mucho. Creo que Nando De Colo ya ha perdido relevancia como jugador, es importante a nivel de vestuario, un jugador que te puede hacer un buen partido, pero no te va a ser líder 34 jornadas, va a tener su espacio, los fichajes que han hecho, ¿no? Pues hemos hablado de Harrison, hemos hablado de Scofield, o sea, son jugadores que te pueden ayudar de verdad, y yo creo que Theo Maledon puede tener un gran crecimiento y puede ser una apuesta para varios equipos del baloncesto europeo, así que atentos para mí a Theo Maledon, que además ya jugó Euroliga, con lo cual, bueno, pues ese peaje ya lo ha pasado. Y vamos con el 6 y con el 5. El número 6, nos vamos a Madrid, porque el Real Madrid ha firmado o ha conseguido el regreso de Usman Garuba, el jugador de conjunto blanco que, bueno, después de un verano con la selección, del preolímpico, de los Juegos de París 2024, a sus 22 años regresa al equipo blanco, al equipo, a su casa, donde él creció y salió como jugador profesional. Me parece un gran fichaje, me parece un fichaje muy correcto para tapar las necesidades que tenía el Real Madrid tras la salida de Vincent Poirier, que compensa mucho entre los dos, equilibran la ausencia del galo con la llegada de Ibaka y Usman Garuba. Creo que además no es un fichaje para hoy, que sí, es un fichaje para el futuro, para el medio plazo, ha firmado un contrato de 3 años y creo que el Real Madrid hace muy bien con su regreso, y yo creo que Usman Garuba también se va a reencontrar con minutos en Europa, un poco como le pasó a Theo Maledon. Él ya ha jugado Euroliga, ha jugado playoff, ha sido importante en una rotación, en este caso con Pablo Lasso en aquel momento, pero con Chus Mateo de ayudante, creo que puede tener un muy buen rol en cuanto acabe encontrando su lugar. Si alguien pide, yo por cerrar, muchos puntos a este jugador, se va a encontrar con un jugador que es todo lo contrario, que es defensa, es sacrificio, es intimidación, es rebote, es competitividad. En eso creo que el Real Madrid gana un jugador tremendo. Número 5, antes de hacer el parón, vamos con alguien que se rumoreó que podía acabar en la Liga ACB, que finalmente ha firmado un año y lo hace en Fenerbahce. Hablo del croata Luka Samanic, el exjugador de Utah Jazz, que firma un gran contrato con Fenerbahce, el equipo de Sarunas Jasikevičius, que tiene a Wade Baldwin en el perímetro como gran estrella y que cuenta ahora con el croata como un jugador de impacto. Tengo ganas de ver qué es lo que puede ofrecer, ¿no? En un equipo en el que está Melie, en el que está Saldi, en el que se ha quitado a Mobley, en el que está Nigel Hayes-Davis. Bueno, pues hay ganas de ver si será un 5, si será un 4, cómo llevará el lanzamiento exterior, ¿no? Que con pies posicionados sí pueda anotar, pero hay ciertas dudas de cómo puede encajar, cómo va a llevar el jugar en la élite de Europa, porque él sale del Barça y luego, bueno, bastante de Vita Olimpia, pero él no ha jugado en NBA, pero tampoco demasiado, ni en Utah ni en San Antonio. Bueno, pues habrá que ver exactamente cuál es el rol que tiene. Para mí es un muy buen fichaje, creo que era alguien muy deseado por muchos equipos. Supongo y entiendo que Baskonia querría firmar un contrato de media larga duración y, bueno, pues él ha optado por un año, ver si puede volver a la NBA y si no, pues bueno, pues ya firmar un contrato de otro nivel en Euroliga. Bueno, esto antes de ir ya con el 4-3-2-1, ¿vale? Ya habéis visto que son nombres muy interesantes y muy pintones. Menciones: Brandon Davis, Isaac Bonga, Duane Washington, 3 jugadores de Partizan. Temporada de Davis muy buena en Valencia. Isaac Bonga creo que es un jugador que va a dar mucho equilibrio al juego de Partizan, como Isaiah Mai, que creo que ha empezado lesionado, y Tyreek Jones, y luego, bueno, pues la figura de Duane Washington Jr., que lo va a hacer muy bien, ya hemos hablado de él como uno de los fichajes infravalorados, y bueno, pues creo que viendo el tipo de fichajes que ha hecho Partizan, que
son más llamativos, no son de nombre. Bueno, pues yo creo que en este caso pues lo dejo fuera, pero teníamos que incluirlo aquí también como una mención aparte. Y luego, Maodolo a París, me gusta mucho. Oye, la verdad que este no elige una ciudad fea donde jugar, porque es nacido en Berlín y jugó muchos años en Alba, se fue a Milán, no encontró su sitio y ha firmado por París Basket, el proyecto de Thiago Splitter, así que en 3 grandes capitales se ha movido el hijo de la pintora, ¿no? Porque su madre es pintora artista, sin duda, y Maodolo, pues bueno, va a tener, yo creo que un buen papel como sexto hombre de ese equipo, acompañando a Nadir Hifi y a T. Shore en el backcourt. Y el último nombre que meto aquí en la lista es Daryl Macon, que vuelve a Europa después de un verano en el que, bueno, pues un curso pasado en el que parecía que Baskonia le iba a firmar y tuvo una lesión de última hora a principios del 2024, y bueno, pues vuelve, y en este caso para jugar en Maccabi le pega mucho, Alex de Panathinaikos, tener continuidad por allí. Bien, vamos ya con los 4 nombres que nos faltan. Número 4, aquí es un fichaje de última hora, os lo he avisado, Omer Yurtseven estaba en la lista y meto a Omer Yurtseven como número 4 de top 10 fichajes del mes de agosto. Pivot muy deseado, pivot grande. Veremos si compatible con Lesor. Esto lo quiero ver, porque a Lesor le hemos visto con Francia jugar un poco ahí con 2 grandes y tal. Yo no lo tengo tan claro que en Europa domine, pero tiene un rol en el que ha firmado un 1+1, en el que yo creo que él va a tener minutos. El encaje con Lesor va a ser importante y la competencia con Mitoglu y Juancho decisiva. Vamos a ver a Yurtseven porque no le hemos visto en un gran torneo con la selección, no le hemos visto en el Eurobasket, no le hemos visto en un gran momento. Pero creo que talento es indiscutible, creo que es un jugador que tanto en Miami como en Utah, pues cuando ha tenido minutos ha ofrecido nivel, y bueno, es un fichaje de lujo para un Panathinaikos que solo se ha movido con él y Lorenzo Brown, 2 fichajazos, pero estamos hablando de que el campeón de Europa se ha reforzado con mucha fuerza. Bronce, cuidado con esto, porque vienen curvas, nivel muy alto, este es uno de mis favoritos y no lo he colocado en el top 1. Jordan Nwora, fichaje del Anadolu Efes, viene directamente desde la NBA, después de haber pasado por los Bucks, por Toronto, fichajazo, el jugador nigeriano que da un salto de calidad tremendo al perímetro del Efes, que ya tenía a Smith, a Poirier en el interior, que continuaba con Shea Larkin, Darius Thompson y Rodrigo Bobois en el backcourt, pero que necesitaba un alero de impacto, porque tanto Stanley Johnson y luego el resto de nombres, Willis y tal, que puede jugar de 4, bueno, pues yo creo que se quedaban un poco cortos. Y en Nwora, siempre os lo he dicho, me recuerda un poquito a Savon Shields, en el estilo de jugador, de no especialista en nada, pero hacer muchas cosas en diferentes facetas. Así que número 3 para Jordan Nwora, probablemente de los jugadores que han venido este año, el que más ganas tengo de ver jugar. Número 2, fichaje estelar para un equipo que tiene de todo y que apunta alto otro año más en la Euroliga. El Mónaco quería reforzar su perímetro y lo ha hecho con un tirador, Furkan Korkmaz, un especialista tanto en Europa como en la NBA, en Efes y en los diferentes equipos, o en Philadelphia 76ers, que son de crecido. Bueno, pues ha encontrado ese tirador. Sonó para Efes, sonó para Fenerbahce y finalmente pues el conjunto monegasco le ha convencido con su proyecto y con el dinero, porque estamos hablando de uno de los equipos más poderosos económicamente de toda la Euroliga. Tirador con pies posicionados en un equipo que necesita eso, porque con James, con Calates, con Elio Cobo, bueno, pues necesita tener un jugador que fuera solo consuma balón de catch and shoot y bueno, pues les da un recurso absolutamente increíble. Creo que el rendimiento va a ser bueno, él ya tuvo también breve etapa en Euroliga con el Efes, así que bueno, pues veremos qué tal se desarrolla, pero creo que es un jugador que teníamos ganas de ver y que además llega en una buena edad, es decir, todavía es un jugador para dar varios años de buen rendimiento en el viejo continente. Y el número 1, yo creo que más o menos lo tenéis claro, despejando nombres, que sea aquí, que sea allá. Sonó prácticamente desde principios de verano, pero no se hizo oficial hasta creo que el 19 de agosto, donde Partizan presentó en Serbia todo su proyecto. De hecho, hubo un momento en el que pensábamos que se acabaría volviendo a la NBA. Hablo del nuevo base de Partizan de Belgrado, Carlik Jones, el jugador con pasaporte de Sudán del Sur, que para mí es el fichaje del mes de agosto en la Euroliga. ¿Por qué? Porque ya el año pasado sonó muy bien, porque tanto en el Mundial como en los Juegos ha demostrado ser el líder de un equipo que tiene mucho físico, pero que necesitaba ese talento y orden en el juego, y él te lo ha dado. Y porque desde que llegue le van a dar las llaves del equipo en Belgrado. Yo creo que es un fichaje que se veía claro que en Europa brillaría y de la mano de Cerco pinta espectacular. Así que habrá que estar atentos, tomar papel y boli y ver, bueno, pues realmente si este fichaje es lo que promete, pero para mí con Sasha Vesenkov en julio son 2 de los mejores fichajes de todo el baloncesto europeo. Así que Carlik Jones número 1, Furkan Korkmaz número 2, número 3 Jordan Nwora, número 4 la figura de Omer Yurtseven y número 5 Luka Samanic. Este es mi top 10 del mes de agosto, espero que os haya gustado y lo dicho, seguimos hablando de básquet. Si te ha gustado, suscríbete y a disfrutar, que empieza en nada la temporada en Euroliga y Liga CB. ¡Hasta luego! ¡Adiós!